¿Quién es Hugo Noé Pino? Hugo Noé Pino es un hondureño que, en base a mucho esfuerzo y dado también el empeño y el trabajo de sus padres, logró culminar sus estudios académicos al más alto nivel, pero adicionalmente es un esposo de 42 años de casado y un padre de dos varones ya adultos, y ahora participando en docencia e investigación en Unitec. ¿Cómo considera que fue su niñez? Mi niñez fue muy feliz realmente. Yo crecí rodeado del amor de mis padres, de mi abuela Victoria Pino, y de mis hermanos. Somos una familia grande de 5 hermanos, 6 en total, y muy satisfactoria. Yo tuve la oportunidad de ir a una escuela pública, a un colegio público, pero de hacer todo lo que un niño normal hace: jugar diferentes tipos de juegos, jugar fútbol, ir a fiestas. En fin, realmente fue una infancia y adolescencia muy feliz. ¿Fue difícil su vida como estudiante? No, porque me gustaba. Realmente una vez que uno le agarra cariño a los libros, entonces es mucho más fácil. Lo miraba como algo que valía la pena, que era lo que me iba a permitir avanzar en la vida, y por lo tanto, si bien es cierto, en algunos momentos, principalmente en el doctorado, significó un sacrificio muy fuerte para la familia, realmente valió la pena. ¿Cómo se interesa por la economía? Una de las razones que me motivó a estudiar economía es que yo en secundaria estudié comercio, soy perito mercantil, y en el primer año de comercio llevamos nociones de economía, y nos la daba una economista, doña Leila de Matute, y sentía la asignatura como árida. Entonces para mí fue como un desafío, y cuando entré a la universidad dije, bueno, vamos a estudiar economía para ver si podemos alcanzar a comprender muchos de los fenómenos que ocurren tanto a nivel nacional como internacional. ¿Pasó por su mente estudiar alguna otra cosa? Tal vez un poco contaduría pública, porque dado que era perito, eran, digamos, las carreras afines a las cuales podía yo optar. Sin embargo, ya posteriormente, en los últimos años y en el desarrollo de mi carrera, he encontrado derecho también muy atractivo. ¿Cómo es su relación con su familia? Excelente, tanto con mis hermanos, mis padres ya fallecieron, pero me quedó la satisfacción de haberlos querido, de haberlos servido, y yo sé que ellos están con Dios en el cielo. ¿Cómo ve las relaciones de familia en la actualidad? Yo creo que eso tiene mucho que ver con las oportunidades. También, mi abuela como las tías que crearon a mis padres le dieron algo infinitamente valioso a los dos. Le dieron educación. Mi madre era una profesora de educación primaria. Mi padre es un perito mercantil, y ellos influyeron mucho en nosotros y nos dieron la educación. Todos mis hermanos somos graduados a nivel universitario, y ese es el mejor aporte. Yo pienso que muchos de los aspectos de desintegración familiar que miramos ahora con mucha tristeza se deben a la falta de oportunidades en nuestro país. ¿Qué opina de la labor que se hace como iglesia para atender a los pobres? Iglesia tiene varios ángulos a través de los cuales proporciona, digamos, un aliento espiritual a los pobres. Todo lo que leemos de Jesucristo en el Evangelio, su opción de preferencia, lo que ha sido también el Concilio Vaticano II,
toda la parte social de la iglesia es muy positiva y además tienen obviamente programas como Cáritas y otros programas que llegan a la gente y las auxilian a los más necesitados. ¿Cuál fue el momento que usted sintió una cercanía más directa con Dios? Bueno, fue en el nacimiento de mi niña, que falleció a los 6 años. En ese momento mi esposa estuvo a punto de morir y no se me olvide, estaba con mi madre y en ese momento yo le dije a ella que yo no quería que mi esposa muriera. Y en ese momento me sentí más cerca de Dios y ella se salvó. La niña quedó con parálisis cerebral, la cuidamos, la quisimos y fue una bendición para nosotros por 6 años. Luego Dios se la llevó, pero en ese momento sí sentí una cercanía que Dios estaba con nosotros. ¿Por qué en Honduras no se puede combatir de manera integral la pobreza? Hay varias razones. Hay tanto factores externos, nos ha tocado una situación internacional desventajosa desde hace mucho tiempo. Si uno lee la historia de Honduras, el enclave minero inicialmente, el enclave bananero, la falta de un grupo económico con una visión de desarrollo, una estructura de poder interna también que se preocupa más por sus ganancias particulares que por el bienestar colectivo. Y últimamente un sistema político manejado por gente ambiciosa, inescrupulosa, que lo único que busca es enriquecerse personal, pero no lograr el bienestar colectivo. ¿Debe Honduras vivir en su totalidad de la exportación del café y las remesas? No, en realidad en el sector externo se encuentran los principales motores de la economía hondureña. Desafortunadamente las remesas, el café y las exportaciones en general, ahora la maquila, constituyen fuentes importantes de ingresos para las familias y para el país. Pero tenemos mucho más, más que hacer. Hemos perdido la oportunidad de desarrollar más el mercado interno. Hemos perdido la oportunidad de desarrollar el mercado regional porque la globalización nos impulsó a creer que tratados de libre comercio con Estados Unidos o la Unión Europea u otros países nos iban a proporcionar bienestar, pero en la práctica hemos visto que no es así. Muchos ven a los migrantes como generadores de remesas. ¿Qué opinión le merece esta percepción? Bueno, lo primero la consideración que vale la pena hacerlo es el hecho de que el migrante es un ser expulsado de Honduras. Es decir, es aquel que tiene que salir de su país porque busca mejores horizontes para él y para su familia. Y por lo tanto, el primer cuestionamiento que nos debemos de hacer es por qué realmente sale la gente. Yo, estando de embajador en Washington, tuve la oportunidad de visitar varias comunidades y usted miraba en los hondureños esa situación, ese deseo, esa nostalgia por estar en su tierra, con su comida, con su familia, con sus deportes, etc. Si bien es cierto, tienen la satisfacción de ofrecerle mejores oportunidades de educación a sus hijos, siempre llevan, digamos, guardado el cariño hacia el país. Y realmente el migrante en estos momentos son los verdaderos héroes económicos. En Honduras este año van a representar cerca de 5.000 millones de dólares en remesas familiares, lo que no solamente tiene una contribución a nivel macroeconómico, en el sentido de darle mayor estabilidad relativa al tipo de cambio, sino que también constituye a nivel microeconómico fuente de ingresos para que muchas familias tengan capacidad de consumo. Así que son verdaderamente héroes económicos y yo siento que no se les reconoce en su conjunto ese sacrificio que han hecho, esos peligros que han atravesado y esas circunstancias muchas veces difíciles dentro de Estados Unidos, por ejemplo ahora con la política de Trump, pero en general cuando están ilegales saben que tienen que aceptar salarios por debajo de lo que es lo normal.
y pasan una serie de problemas. La gente cree en Honduras que todos viven felices y contentos, pero es dura la vida en Estados Unidos para la mayor parte de los migrantes. ¿Cómo fue su experiencia como presidente del Banco Central de Honduras? Bueno, fue muy buena profesionalmente. Me sentí que se me había reconocido mis capacidades, pero al mismo tiempo con una enorme responsabilidad. Yo cuando llegué ahí, lo primero que pensé, voy a tratar de cumplir esta función en la mejor posibilidad de mis capacidades y en una forma honrada, de tal forma de que ahora, viendo hacia atrás, me siento muy orgulloso de lo que hicimos con el equipo técnico que me acompañó, y principalmente porque llevamos la frente en alto de que nunca estuvimos involucrados en ninguna actividad contraria a la ética que uno debe mantener como funcionario público. ¿Cómo considera que se está manejando el Banco Central en la actualidad? La principal crítica que tengo yo al Banco Central es que en Honduras no tenemos un programa económico propio. El equipo económico, cuando llegó desde comienzo de los años 2010, decidieron adoptar, ante la falta de medidas específicas que tuvieran lo que el Fondo Monetario Internacional les aconsejara. Y eso lo han venido siguiendo con altos y bajos, y en una década se ha demostrado, acaba de ser aprobado el tercer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y sin embargo la situación de Honduras está peor que hace 10 años. ¿Cree usted que se puede recuperar la NE de la crisis en que está? Mire, una empresa se puede recuperar. Lo que habría que preguntarnos es a qué costos, y ese costo tenga la seguridad que lo va a pagar el consumidor al final. Porque lo que se está haciendo ahora es endeudando más a la NE para llenar un déficit que es alrededor de 68 mil millones de lempiras, un déficit enorme. Y al final ese dinero son préstamos que se van a pagar. Adicionalmente, ustedes van a ver en los próximos semestres que van a haber aumentos en las tarifas de energía eléctrica. Y lo más triste de todo esto es que buena parte del déficit de la ENE vienen por dos razones. Una, por corrupción al aprobar contratos sobrevalorados que el pueblo está pagando en esas tarifas más altas, y la segunda, por una falta de gerencia, por para nombrar gente inepta en la gerencia de la ENE, de tal forma que en los últimos 4 años las pérdidas de la ENE, tanto técnicas como financieras, se han incrementado considerablemente. ¿Cómo se puede combatir la corrupción en Honduras? La corrupción se puede combatir de varias maneras. Yo diría que hay dos principales. Primero, castigando a los corruptos, que sirva de ejemplo de que no se puede hacer de los fondos públicos una fiesta, de que los funcionarios públicos no fueron nombrados para que se apropien de los recursos que la mayor parte de los hondureños pagan en impuestos, sino que para servir a estos contribuyentes. Y la segunda, estableciendo mecanismos transparentes. Cuando usted rinde cuentas, cuando usted pone a disposición de la sociedad toda la información necesaria, establece no solo mecanismos de auditoría que son tradicionales en los gobiernos, sino que mecanismos en que la sociedad en general esté vigilando acerca del manejo. Entonces, castigo a los corruptos y transparencia son dos elementos fundamentales, pero obviamente para castigo necesitamos Corte Suprema y jueces independientes, y en Honduras, desafortunadamente, ahorita la lucha contra la corrupción está pegando como en una pared en la cual está constituido por los juzgados que buscan cualquier resquicio de la ley, o como se dice corrientemente, cualquier leguleyada,
para tratar de no afectar a aquellos políticos principalmente que fueron los que los patrocinaron en esos puestos. ¿Es necesaria la MASI en Honduras? Totalmente, totalmente. No solamente por la expertise que tiene en el combate a la corrupción, porque se convierte como una especie en un país en donde la corrupción es estructural, porque muchas veces se habla de funcionarios públicos, pero aquí en la corrupción están involucrados empresarios, militares, ONGs, están implicados iglesias, están de todo, periodistas, medios de comunicación, etc. Entonces es de tal naturaleza que necesitamos romper, y en este caso la contribución que hace la MASI con gente independiente, con gente que no tiene ningún vínculo ni con partidos políticos ni con sectores económicos, es sumamente valiosa. ¿Se debe de continuar con el nuevo Código Penal que se acaba de aprobar? No, el Código Penal realmente en el fondo es un instrumento que busca proteger a la mayor parte de los que están involucrados en la corrupción. Es impresionante porque aun cuando el código contenga cosas positivas, porque todo instrumento legal no puede ser 100% negativo, pero en el momento en que se está haciendo, en donde se están presentando casos contra los diputados, que se están presentando toda una serie de acusaciones, es obvio, es bastante claro que una de las motivaciones de ese código es proteger en el futuro a los que están actualmente dirigiendo el país. ¿Qué cambiaría del actual sistema de gobierno de Honduras? Bueno, yo creo que el sistema político hondureño está agotado. Realmente no responde a las necesidades de las mayorías. Y lo que voy a decir a cierto sector de la población le parece, por acontecimientos pasados, que es como una especie de herejía, pero estoy totalmente convencido de ello. Y es que Honduras necesita una Asamblea Nacional Constituyente que nos dé un pacto social hacia dónde dirigirnos los diferentes grupos, empresarios, iglesias, ONGs, academia, políticos, pero que sea como una especie de renacer del país. En estas condiciones, con este sistema político que tenemos, difícilmente. Tampoco soy ingenuo, sé que una constituyente tiene riesgos, porque los mismos sectores que han venido detentando el poder y que mantienen al país en esta situación, puede ser que aprovechen esa circunstancia también para seguir disfrutando de los privilegios y de las canonjías que el poder les ha dado. Pero creo que vale la pena correr ese riesgo, tener una nueva constitución y buscar un pacto social que nos dé armonía, que nos dé objetivos claros hacia dónde encaminar el país. ¿Qué opina del último comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras con respecto a la situación de Honduras? Bueno, considero que ese comunicado es sumamente valiente, conociendo el estilo autoritario que tenemos en el país, pero además que refleja lo que en Honduras está pasando. Yo he sido uno de los que más me he quejado de que los diferentes sectores del país no reaccionan ante la situación tan compleja, tan difícil y tan mala que vive el país. Y la Conferencia Episcopal ha lanzado lo que podríamos llamar un llamado a la conciencia nacional de que es tiempo de decir basta ya.